Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el tema diagnóstico, abordaje y tratamiento de anemias carenciales dentro del bloque de hematología benigna. Nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el doctor Francisco Zazueta del Servicio de Hematología del Hospital General de México y a nombre de mi compañero el doctor Gilberto Barranco Lampón, nuevamente queremos agradecerles la oportunidad de formar parte de este simposio de hematología que nos permitirá tratar de orientar un poquito más sobre el diagnóstico, tratamiento y momentos de referencia oportuna de varias entidades relacionadas con la hematología. Como se mencionó anteriormente, este curso de manera virtual abordará dos grandes bloques de la hematología. Uno, la patología maligna y el segundo, la patología benigna. En esta sesión hablaremos sobre anemia megaloblástica secundario a deficiencia de vitamina B12 y folato. Antes de abordar como tal el tema, quisiera que veamos este caso clínico. Se trata de un femenino de 57 años de edad, quien acude por parestesias dolorosas progresivas en ambas extremidades pélvicas de 18 meses de evolución. La exploración física revela alteración del sentido de posición y sentido de vibración. Al abordaje diagnóstico se documentan unos niveles séricos de vitamina B12 de 205 picogramos, como ustedes ven, por arriba del valor normal y dentro del rango del laboratorio. El hematocrito del 42%, un volumen corpuscular de 116 femtolitros. Los niveles séricos de ácido metilmalónico son de 3.600 nanomoles, cuando el valor normal para el laboratorio es de menor de 400, y los valores séricos de homocisteína están por arriba de su valor normal, en 49.1 unidades. Ahora, ¿cómo debemos abordar y evaluar a este paciente? Y finalmente, ¿cuál debe ser su tratamiento? Es importante mencionar esta patología. Es una patología que frecuentemente nos encontramos en el servicio de hematología, pero no solo en hematología. Es muy probable que todos ustedes médicos tengan contacto en alguna ocasión con un paciente que acude por síndrome anémico progresivo y donde ustedes se encuentran o tienen la sospecha de anemia megaloblástica. Entonces, hablar sobre este tema implica conocer cuál es su etiología, cuáles son los factores de riesgo, cómo podemos nosotros realizar el diagnóstico y cuál es la interpretación metabólica de deficiencia de alguno de estos componentes en la fisiopatología. Entonces, como hemos visto anteriormente, cuando tenemos a un paciente que, por ejemplo, en el caso clínico que describimos con anterioridad, debemos realizar el adecuado abordaje en busca del factor etiológico del síndrome anémico. En esta ocasión teníamos en la biometría un volumen corpuscular elevado, lo que nos colocaría en un abordaje de anemia macrocítica. Tenemos más de 100 femtolitros de volumen corpuscular. Y aquí lo que nos interesaría saber, idealmente, es tener un frotis de sangre periférica para poder evaluar si existen o no datos de displasia en sangre periférica y si existe alguna otra citopenia que pudiera estar en relación con cambios o datos de un síndrome mielodisplásico. No solo eso, sino que a nivel de sangre periférica nosotros podemos encontrar, dilucidar cómo está la cuenta de reticulocitos y encontrar cambios que sugieran otras alteraciones morfológicas tanto en la serie roja, en la serie y en la serie granulocítica. Es importante que si nosotros nos enfocamos a este abordaje, no en todas las unidades, esto cabe tenerlo claro, se cuenta con la determinación de niveles séricos de vitamina B y folatos, y mucho menos con la determinación de los niveles séricos de ácido metilmalónico y homocisteína. Sin embargo, en aquellas unidades donde se cuente con esta determinación, es muy importante que si se tienen a la mano, realizarlas como parte del abordaje diagnóstico. Ahora, una vez que tengamos esto es lo que nos va a permitir guiar el diagnóstico de nuestro paciente. Para poder entender qué significan estas pruebas, hablaremos un poquito del metabolismo de la vitamina B12 y de los folatos.
Como puntos claves de la deficiencia de vitamina 12, sabemos que la deficiencia de esta origina anemia megaloblástica, que es una enfermedad desmielinizante o puede originar ambos. Muchos pacientes debutan inicialmente con datos neurológicos que pasan desapercibidos o en algunas ocasiones los pacientes traen tanto cambios megaloblásticos como datos de enfermedad desmielinizante. Esto es importante porque estas características son reversibles si se hace un diagnóstico correcto y un tratamiento oportuno. El punto clave número 2 es que la gastritis autoinmune o anemia perniciosa representa la causa más frecuente de la deficiencia severa de vitamina B12. El punto clave número 3 es que existen problemas metodológicos que pueden afectar la sensibilidad y especificidad de los ensayos de vitamina B12. Esto es importante ya que no todas las pruebas tienen los mismos niveles de sensibilidad y especificidad y eso deberá establecerse en el laboratorio local en el cual nosotros hagamos referencia. El punto número 4, que es de mucha importancia, es que la determinación de ácido metilmalónico, homocisteína o ambos se utiliza para confirmar la deficiencia de vitamina B12 solo en pacientes que no han recibido un tratamiento previo. Otro dato importante es que para los pacientes con anemia perniciosa o mala absorción, la terapia con vitamina B12 está indicada de por vida. Y el sexto punto, creo que también es bastante relevante, es que las altas dosis orales de vitamina B12 en sus presentaciones de 1000 a 2000 microgramos son tan efectivas como la inyección intramuscular mensual. Esto es muy importante ya que el tratamiento oral es igual de efectivo para, para tener adecuada corrección de los índices hematológicos. Ahora, hablaremos un poquito del metabolismo de la vitamina B12. Bueno, la vitamina B2 o cobalamina es sintetizada preferentemente por microorganismos y esto se puede detectar en los alimentos de origen animal. Su absorción ocurre a nivel gastrointestinal, específicamente en el ileum, y depende del factor intrínseco, el cual es sintetizado por las células parietales a nivel gástrico, y no solo de eso, sino también de otro elemento que es el receptor llamado cubilina, el cual se localiza en los enterocitos a nivel del ileum distal. Sabemos que la causa predominante de deficiencia de vitamina B12 puede estar asociada a una pérdida de la secreción de factor intrínseco debido a gastritis atrófica de etiología autoinmune, conocida también como anemia perniciosa. Aunque la manifestación predominante pueden ser los síntomas neurológicos, no se deben descartar que el paciente pueda tener datos de malabsorción y eventualmente datos de síndrome anémico. Bueno, la cobalamina, su metabolismo pues inicia con la ingesta oral de productos de origen animal. Esto es importante porque una vez que ingresa al estómago, esta va a estar unida a proteínas de origen animal y esto va a formar complejos conocidos como cobalamina, proteína animal o proteína R, ¿de acuerdo? La pepsina y el ácido clorhídrico escinden este complejo llamado complejo proteína cobalamina y posteriormente la cobalamina libre se une a la aptocorrina, la cual es sintetizada a nivel de las glándulas salivales y las células parietales gástricas. Entonces, como vemos en este esquema, a nivel de gástrico, las células parietales van a liberar la pepsina y el ácido clorhídrico, lo que va a permitir que este complejo inicialmente formado con la ingesta de proteínas y cobalamina se escinda y se libere la cobalamina. Una vez liberada, esta no puede estar libre por mucho tiempo porque es inestable. Entonces requiere de unión a la aptocorrina o proteína R. Una vez unida, esta va a estar de manera estable, va a circular hacia la primera porción del intestino o del duodeno. Es importante porque el factor intrínseco, a pesar de que es secretado a nivel gástrico, también va a viajar libre y su unión a la cobalamina puede ser inicialmente débil o deficiente dependiendo de los niveles de aptocorrina. Quiere decir que aquí el factor intrínseco estará libre circulando de la mano a un lado del complejo cobalamina-aptocorrina. Esto es bastante importante. A nivel duodenal, las enzimas pancreáticas van a degradar el complejo proteína R o aptocorrina cobalamina a través de la secreción pancreática de proteasas, ¿de acuerdo?
Inmediatamente liberada o degradado este complejo, la cobalamina se va a unir al factor intrínseco y el complejo formado permanece intacto hasta la porción distal del duodeno. Es importante conocer que en esta región el complejo se va a unir, una vez que hace este viaje, este complejo se va a unir a su receptor que se localiza en las células mucosas. Dicho receptor se conoce como cubilina. Una vez unido, la cobalamina, es transportada por un complejo de proteínas llamadas transcobalaminas, que actualmente sabemos que la transcobalamina 2 es la más importante. Y esto es a pesar de que representa solo un 10% de la capacidad total del transporte de cobalamina. Sin embargo, esta transcobalamina 2 es la que se encarga de distribuir la cobalamina a todas las células del organismo a través del sistema venoso portal. Entonces aquí vemos en el esquema cómo en los enterocitos a nivel del ilion distal existe este receptor de cubilina, el cual va a adoptar el complejo cobalamina factor intrínseco y ya una vez dentro va a escindir este complejo. Una vez que se lleve a cabo esta decisión, la transcobalamina 2 será la encargada de transportar la mayor parte de cobalamina que se va a distribuir a través del sistema portal. ¿Sí? Dentro de cada célula, el complejo transcobalamina 2, cobalamina, es endocitado para su posterior liberación y conversión enzimática a sus dos formas metabólicamente activas, la metilcobalamina y la adenosylcobalamina. Aquí les puse nuevamente el esquema. Es muy importante que se queden con esta imagen de cómo es la absorción. El metabolismo de la cobalamina, como ustedes ven, depende de muchos factores, ¿sí? Entonces, esta misma imagen nos representa qué factores nosotros podemos buscar como etiología a deficiencia de vitamina B12. Por ejemplo, a nivel gástrico, la cloridia puede resultar en una deficiencia, en un déficit de decisión de la aptocorrina y la cobalamina, ¿sí? O la pérdida por gastrectomía o por anemia perniciosa de la secreción de factor intrínseco también puede ocasionar una deficiencia de vitamina B12, ya que la cobalamina libre a nivel intestinal es bastante inestable. Otro dato importante es que a nivel intestinal, una alta concentración de bacterias y de parásitos puede disminuir la absorción de cobalamina, así como la insuficiencia pancreática exócrina puede llevar a deficiencia de vitamina B12 debido a que existe una incapacidad para degradar el complejo aptocorrina-cobalamina. Y esto lo vemos en este sitio. Y así es como, perdón, muchos factores etiológicos vienen descritos dentro del metabolismo de absorción del complejo B o cianocobalamina. Aquí vemos un esquema donde existe no solo eso, sino también los eventos quirúrgicos como la gastrectomía parcial, la derivación gástrica, la gastritis atrófica, el uso excesivo de antiácidos o inhibidores de bomba de protones, la pancreatitis crónica, las enfermedades inflamatorias intestinales pueden ocasionar alteraciones en la absorción de la vitamina B12. Ahora, ¿cuánto necesitamos de vitamina B12? Normalmente una persona tiene una reserva entre 3 a 5 miligramos de cobalamina. La dosis diaria requerida para mantener estas reservas es de 2.4 microgramos. En los laboratorios un rango normal normalmente es un valor sobre 250 micromoles. Pero esto puede ir cambiando de acuerdo a nuestro laboratorio local, que eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, una vez viendo esto, pues nosotros podemos establecer cuáles son las causas más frecuentes de deficiencia de vitamina B12. Una de estas es el aporte insuficiente. Por ejemplo, en los vegetarianos estrictos, sabiendo que el mayor porcentaje de cobalamina libre en el medio ambiente se encuentra en aquellos alimentos de origen animal, debido a que estos han tenido exposición a las bacterias o microorganismos encargadas de su síntesis. Otra causa es la mala absorción. Debido a todas las patologías que ya explicamos, podemos nosotros tener una mala absorción, ya sea adquirida
o parcial debido a eventos quirúrgicos. Y a nivel intestinal, igual la anemia perniciosa de tipo 2 a nivel infantil, el síndrome de asa ciega, el espurio tropical y resecciones, infestación por parásitos o la insuficiencia pancreática. Y finalmente existe otro rubro que son la utilización celular defectuosa por alteraciones metabólicas, como el déficit congénito de transcobalamina 2, la homocisteinuria y la metilmalonuria congénita. Aquí en este recuadro, miren, nos habla sobre la frecuencia de estas entidades y aquí yo les subrayé lo que vemos en América Latina, ¿sí? Esta es la prevalencia de deficiencia de vitamina B12 y en México en etapa preescolar pues no es nada despreciable, al contrario, tenemos una deficiencia marginal aproximadamente en México en la edad preescolar de un 40% y en niños todavía escolares o en mujeres adolescentes o en mujeres ya adultas, esta prevalencia se incrementa casi hasta el 60% de déficit marginal o deficiencia marginal de vitamina B12. En una deficiencia como tal establecida, pues se presenta en aproximadamente un 30 o 20% de la población estudiada y esto no difiere de otros países de América Latina como Ecuador, Guatemala, que también fueron evaluados. Esto es distinto a lo que vemos en poblaciones, por ejemplo, de Europa, donde la deficiencia es menos común y esto se debe a muchos factores etiológicos. Ahora, para conocer un poquito más de la repercusión clínica que tiene la deficiencia de vitamina B12, debemos de conocer un poquito más sobre su metabolismo. La vitamina B12 es un cofactor para dos vías enzimáticas. Una es la metionina sintasa y la otra es la L-metilmalonilcoenzima mutasa. Estas dos vías se llevan a cabo en diferentes sitios. Una se va a llevar a cabo en la mitocondria y otra a nivel citoplasmático. Entonces, la vitamina B12 es necesaria para la correcta mielinización del sistema nervioso central, así como para el mantenimiento de su función. La desmielinización de las columnas dorsales es lo que nos va a dar la sintomatología que explica a los pacientes. Como en el caso clínico que describimos inicialmente, la sintomatología de pérdida de la sensación de vibración o localización, pues pueden ser los datos inicial de la desmielinización de las columnas dorsales, de la médula espinal a nivel cervical, torácico o dorsal. Y no solo eso, sino también de los nervios periféricos. Y esto puede ser inclusive la manifestación inicial o la más común. También debemos de saber que no solo existe daño periférico, sino que también se ha documentado que existe desmielinización de la sustancia blanca encefálica por degeneración esponjosa. Entonces, a nivel mitocondrial, la cobalamina actúa como un cofactor de la metilmalonilcoenzima mutasa. Y esto, cuando existe deficiencia, pues va a originar un acúmulo de ácido metilmalónico que podemos detectar si es que lo solicitamos en nuestro laboratorio y origina una interferencia en la producción o en síntesis de la succinilcoenzima que ustedes saben que forma parte vital del ciclo de Krebs. Por otra parte, la cobalamina también actúa como un cofactor de la metionina sintasa. Y esto de manera de la mano va pegada al ciclo o al metabolismo de los folatos. Cuando existe esto, pues va a haber un déficit en la metilación y un acúmulo de homocisteína. Entonces, este metabolismo también está estrechamente ligado con la producción o la síntesis de timidina en la síntesis de DNA. Y esto va a explicar la discrepancia a nivel nuclear, ribosomal y citoplasmático de los precursores eritroides y granulocíticos. Perdón. Ahora hablaremos sobre el metabolismo de los folatos. El ácido fólico o vitamina B9 o su análogo que nosotros conocemos como ácido fólico, es esencial para diversas funciones metabólicas, como la síntesis del RNA y el DNA. También para la reparación del DNA y metilación del mismo. Y esto ayuda a mantener la integridad de la información genética y no solo eso, sino también de las células de todo el organismo.
Debemos de saber que los folatos actúan como un cofactor de varios procesos biológicos, como la metilación de la homocisteína y la unión a la vitamina B12 también como un cofactor. Es especialmente importante durante los periodos de división celular y crecimiento. Aquí vemos un esquema representativo de cómo es el mecanismo de absorción de los folatos. Entonces, en la dieta, los folatos existen como poliglutamatos. Aquí lo vemos. Estos necesitan sufrir un proceso enzimático para convertirse en monoglutamatos, para posteriormente facilitar su absorción. Este proceso es llevado a cabo por la folato reductasa a nivel de la mucosa del yeyuno, ¿sí? Entonces, es aquí donde vemos que los poliglutamatos a nivel de este complejo enzimático van a poder ser transformados a monoglutamatos para su absorción. En contraste, el ácido fólico, que lo conocemos como su forma farmacológica, tiene una absorción del 100% mayor que los folatos libres en la dieta, ¿sí? Los folatos en la dieta son compuestos bastante inestables, por lo que existe una pérdida cuantificable previa a su absorción. En los vegetales, hasta el 40% de los folatos pueden destruirse durante el proceso de cocción. Y esto es importante porque mucha de la dieta que se basa en únicamente consumo de vegetales cocinados o en granos, por ejemplo, cereales, hasta el 70% de los folatos puede perderse tras el proceso de preparación o cocción de los alimentos. Como vemos aquí, la absorción se va a llevar a cabo en distintos niveles del sistema digestivo, que estos pueden incluir tanto el duodeno como el yeyuno proximal. Algo importante es que los folatos y el ácido fólico no son biológicamente activos, por lo que son convertidos en dihidrofolatos por la enzima dihidrofolato sintetasa. Y posteriormente a tetrahidrofolatos por la dihidrofolato reductasa. Esto es importante porque esta reacción puede ser inhibida por medicamentos como el metotrexato, ¿sí? Una vez que estas dihidrofolatos reductasas han transformado al folato o al ácido fólico en sus formas metabólicamente activas, estas pueden ser absorbidas y posteriormente transportadas para el proceso enzimático del cual forman parte. Las causas más comúnmente asociadas a deficiencia de folatos es generalmente estados de malnutrición por dietas especiales. El alcoholismo, aumento fisiológico de las necesidades como en el embarazo, o un aumento patológico de las mismas como estados hemolíticos crónicos, síndromes mieloproliferativos, neoplasias o dermatitis exfoliativas. Y no solo eso, también trastornos en la absorción como el síndrome de intestino delgado, el spread tropical, las enfermedades inflamatorias intestinales, la enfermedad celíaca, las gastrectomías parciales, el hipotiroidismo, el linfoma y el alcoholismo. También existen alteraciones en su utilización, como en la vitaminosis C o en la intoxicación alcohólica. Aquí, como les comentaba, al ser ya metabólicamente activa, va a formar parte de un complejo enzimático que, como cofactor de la vitamina B12, y no solo eso, sino que está estrechamente ligado a la producción como cofactor de la timidilato sintetasa. Y esto va a originar una deficiencia enzimática que nos va a explicar mucho de los hallazgos morfológicos y de los hallazgos clínicos de nuestros pacientes. Ahora, en cuanto a las anomalías morfológicas, bueno, esto es bastante interesante porque la interacción entre el folato y la vitamina B12 es responsable de los cambios megaloblásticos vistos en ambas deficiencias. Existe un término que se conoce como disincronía madurativa, que quiere decir que entre el citoplasma y el núcleo se lleva a cabo una pérdida en cuanto a la maduración de ambos. Y esto va a conllevar al desarrollo de macrocitosis, inmadurez nuclear e hipersegmentación que podemos nosotros observar en los granulocitos a nivel de sangre periférica. No solo eso, sino que a nivel de la médula ósea puede haber hipercelularidad y cambios que pueden catalogarse como displásicos, tanto en médula ósea como en sangre periférica, por lo cual inicialmente estas entidades pueden pasar o confundirse como un síndrome mielodisplásico, inclusive como leucemia. Para eso, nosotros sabemos que esta interacción origina finalmente eritropoiesis ineficaz, y esto va a ocasionar hemólisis intramedular con alta liberación de lactato deshidrogenasa,
lo que finalmente va a dar datos de hemólisis no inmunológica, por lo que el CUMS directo va a estar negativo, pero nuestro paciente puede cursar con hiperbilirrubinemia y cambios vistos también en la microangiopatía trombótica. Finalmente, cuando esto se hace crónico y severo, puede haber pancitopenia y trombosis por acúmulo de homocisteína. Entonces, la síntesis defectuosa del ADN se va a caracterizar por esto, pues aumento de tamaño de los precursores de las 3 series, una sincronía madurativa y hematopoiesis ineficaz con hemólisis intramedular. Aquí en este esquema vemos formas francamente megaloblásticas de la serie eritroide en comparación con un eritroblasto casi de tamaño normal. Aquí vemos formas megaloblásticas y no solo eso, sino de la forma granulocítica con bandas gigantes, como estas que estamos observando aquí, y a esto se le conoce como asincronía madurativa. El citoplasma y el núcleo pierden su relación y vienen estos cambios en cuanto al tamaño. Estos tamaños, pues, son ineficientes, estas células de gran tamaño son ineficientes y pueden sufrir hemólisis intramedular. Aquí vemos otro ejemplo de una forma madurativa normal de la serie roja con una forma megaloblástica. Un eritroblasto basófilo gigante, un policromático gigante, un ortocromático gigante o megaloblástico. ¿Sí? Por eso es que la anemia va a ser catalogada con un volumen corpuscular alto como una anemia macrocítica. Y en sangre periférica nosotros podemos observar macrocitos, ovalocitos y poiquilocitos. Lo mismo sucede con la granulopoiesis, donde vamos a observar formas gigantes en médula ósea de precursores mieloides, y esto en sangre periférica se puede traducir como leucopenia, por la alta hemólisis que sufren estas formas. Y también podemos observar a nivel de sangre periférica hipersegmentación de los núcleos. Entonces aquí vemos comparativamente una maduración normal de la serie mieloide con una maduración megaloblástica. Esta es una banda gigante y hay asincronía madurativa del núcleo y el citoplasma. También podemos observar que la trombopoiesis va a estar afectada. Puede haber megacariocitos gigantes multinucleares y con granulación alterada. Y esto puede originar igual trombocitopenia a nivel de sangre periférica. Normalmente, ya haciendo un pequeño resumen de los aspectos metabólicos, el aporte diario en la dieta de cobalamina debe ser entre 2.5 hasta 30 microgramos en aquellos pacientes con una alta demanda. De ácido fólico es de 500 a 800 microgramos y los principales productos para el aporte de complejo B es los productos de origen animal. Para los folatos, pues las verduras, las frutas, las levaduras y los complejos farmacológicos. ¿Sí? Recordar que los folatos son especialmente susceptibles al proceso de cocción y existen depósitos corporales que, como vimos anteriormente, para la cobalamina es de 2 a 5 miligramos, que lo que es suficiente para tener una reserva, a pesar de un bajo aporte, que nos dure de 2 a 4 años. Sin embargo, para los folatos, esta receta es solo de 10 a 15 miligramos, por lo que nosotros podemos caer en una deficiencia en solamente 3 meses. Lugar de afección de la vitamina B12 a nivel del hilio y del ácido fólico principalmente a nivel del yeyuno. Los niveles séricos, aunque varían en cada laboratorio, pues es un rango entre 200 a 925 picogramos por mililitro de la vitamina B12 y 5 a 20 nanogramos de folatos en un laboratorio con esta corte. Recordar que estos elementos dependen de un estrecho metabolismo y una homeostasis en su absorción, por lo que hay varios factores que están implicados en su metabolismo. Existen varias presentaciones terapéuticas de las que hablaremos posteriormente. Ahora, en cuanto al diagnóstico, de esta deficiencia, debemos reconocer que el reconocimiento clínico de deficiencia de vitamina D y su posterior diagnóstico de laboratorio pueden representar un reto para cualquier síndrome anémico, a malabsorción intestinal o a síntomas neurológicos. Generalmente los síntomas neurológicos más comúnmente reportados son parestesias simétricas, adormecimiento y alteraciones en la marcha. Y la evaluación
física comúnmente puede revelar palidez, tegumentaria, edema, cambios pigmentarios, ictericia, por la hemólisis tan importante que se da en estos cuadros, y trastornos neurológicos como alteración del reconocimiento vibratorio, alteración de reconocimiento posicional o hipoestesias, ataxia y debilidad. Entonces, nosotros una vez teniendo el reconocimiento de anemia macrocítica, es ideal que se haga inmediatamente un frotis de sangre periférica para reconocer si existen cambios morfológicos que orienten el diagnóstico hacia una entidad. Una vez que nosotros descartemos que haya cambios displásicos o alguna otra alteración que explique esa macrocitosis, debemos solicitar el nivel de reticulocitos, ¿sí? Recordar que la anemia es una anemia de origen carencial, por lo cual nosotros esperaríamos a que los reticulocitos estén bajos o dentro de sus niveles normales. Una vez teniendo esto, nosotros podemos solicitar los niveles séricos de cobalamina o folatos en sangre y esto nos puede orientar hacia el diagnóstico. Si estos niveles no son sensibles o han perdido especificidad o sensibilidad, nosotros podemos echar también de la mano de la determinación de homocisteína libre o de ácido metilmalónico. De acuerdo a esto y a la implementación de los niveles séricos y los hallazgos en frotis, nosotros podemos determinar si estamos ante una anemia megaloblástica, ¿sí? Y si su etiología es por un déficit de factor intrínseco. Aquí nuevamente en el frotis de sangre periférica vemos esta polisegmentación de las formas granulocíticas en sangre periférica. Lo vemos. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de más de cinco segmentos. Y del otro lado, pues vemos en una médula ósea las formas megaloblásticas de las que hablábamos anteriormente. Este es el esquema de abordaje inicial que habíamos visto y comentado en el inicio de esta charla. Y aquí vemos pues que todo parte de un adecuado abordaje diagnóstico que incluye el rápido reconocimiento de los cambios morfológicos en el frotis de sangre periférica y en los hallazgos de los índices eritrocitarios que nos da la citometría hemática. Ahora, el comienzo puede ser insidioso, lento y generalmente el paciente puede cursar con cierto grado de palidez e ictericia y síntomas relacionados a glositis y úlceras orales, así como síntomas relacionados a la malabsorción y los síntomas neurológicos previamente descritos. En el laboratorio podemos encontrar anemia macrocítica, pancitopenia, macrocitosis, ovalocitosis y pleurocitos. Esto es importante porque a pesar de que la médula puede ser una médula hipercelular y con muchas formas megaloblásticas, en sangre periférica lo que nosotros podemos observar es que una vez que se ha establecido cierta cronicidad, el paciente va a cursar con pancitopenia. Son citopenias que pueden incluso ser profundas y comprometer el estado del paciente. Como vimos, puede existir un aumento en la deshidrogenasa láctica, en los niveles de bilirrubina y un descenso en la aptoglobina. Entonces, nosotros podemos hacer la determinación de niveles séricos de vitamina B2, ácido metilmalónico y homocisteína. Así, nosotros también podemos solicitar la detección de anticuerpos para determinar si el paciente cursa con anemia perniciosa. Y estos anticuerpos, el 90%, están dirigidos contra la ATPasa de hidrógeno potasio de las células parietales. Es importante también complementar nuestro estudio con un estudio endoscópico para ver alteración de la integridad de la mucosa gástrica. La biopsia gástrica nos puede ayudar para establecer la etiología de la atrofia de su mucosa o si existe alguna otra alteración que nos explique la etiología de la misma. Niveles de factor intrínseco y el test de Schilling que consiste en detectar si existe o no ausencia en la absorción de vitamina B2. Porque actualmente ya es poco solicitado, aunque la información que nos brinda es bastante importante. Para la deficiencia de folatos es muy importante establecer si existe un antecedente de consumo farmacológico reciente que pudiera estar implicado como factor etiológico de esta deficiencia. Si existe un alcoholismo, alguna condición clínica o social
que originan un déficit en la alimentación y estados de alta demanda como el embarazo. Vimos que el diagnóstico depende del cuadro hematológico, pero normalmente la citometría hemática se va a acompañar de una macrocitosis que puede ser leve, moderada o intensa, lo que origina un aumento en el ancho de distribución eritrocitaria y puede haber visitopenia o pancitopenia, así como una ausencia de una reticulocitopenia. Y en el frotis de sangre periférica, lo que podemos observar, como lo señala esta flecha oscura, son formas conocidas como macroovalocitos, así como polisegmentación de los neutrófilos, que esto significa que puede haber hasta un 5% de ellos con más de 5 lóbulos o 1% de ellos con más de 6 lóbulos. Si nosotros cumplimos con estos criterios, estaremos hablando de polisegmentación de neutrófilos. Esto se acompaña de cambios bioquímicos que dan evidencia de eritropoiesis ineficaz, como hiperbilirubinemia de origen indirecto y un aumento en la DHL, así como una disminución de la aptoglobina. En el aspirado vemos formas gigantes y megacariocitos de aspecto hiperdiploide. Otras alteraciones que podemos encontrar son aumentos en el hierro sérico, ferritina y transferrina. Y aquí en el ejemplo vamos a ver los cambios de un proceso madurativo normal con una discrepancia madurativa por cambios megaloblásticos. ¿Sí? Esta es de las formas eritroide, de las formas eritroides, con cambios en gigantismo celular y asincronía de la maduración núcleo-citoplasma. Entonces, algo importante es que para ambas deficiencias, la entrevista o el interrogatorio va a ser bastante importante, porque nos puede revelar datos de síndrome anémico o de hipoxia tisular. Asimismo, los hallazgos clínicos, como la palidez tegumentaria o la ictericia, la glositis de Hunter, la hiperpigmentación o cambios en la coloración, y puede hasta un 10% de los pacientes contar con esplenomegalia. Esto básicamente puede ser secundaria a una congestión del vaso debido al alto recambio por la hemólisis intramedular. Los síntomas neurológicos comúnmente asociados a la deficiencia de cobalamina y más que nada la evaluación clínica nos puede arrojar un síndrome de un test de Romberg positivo, una prueba de Lermit positiva y cambios en cuanto a las sucedáneas de Babinski. Ahora, en cuanto al tratamiento, este pues va a depender de la eficiencia que se haya documentado. Normalmente el tratamiento, el requerimiento de diario de la vitamina B12, como habíamos comentado, es de 2 a 5 microgramos día. Se recomienda de forma general que todos los adultos mayores, inclusive si son sanos, sean suplementados con vitamina B12. Esta recomendación la dio el Consejo de Nutrición y Alimentación de Estados Unidos, debido a que mucha de esta población puede tener algún trastorno de absorción y que no haya sido todavía diagnosticado. Como vimos aquí en América Latina, existe una alta prevalencia incluso en población más joven e idealmente sana de deficiencia, ya sea limítrofe o deficiencia total de vitamina B12. Sin embargo, como la mayoría de los pacientes va a cursar con algún grado de malabsorción, algunos pacientes definitivamente van a requerir de terapia parenteral o de otro término conocido como altas dosis de suplementación oral. El tratamiento parenteral en su presentación en Estados Unidos viene como cianocobalamina y en Europa y en América Latina lo encontramos también como hidroxicobalamina. Esto representa las opciones terapéuticas más empleadas. Aquí, por ejemplo, vemos un ensayo que se hizo tratando de dilucidar si las dosis de cobalamina oral eran suficientes para tratar el déficit de un paciente con deficiencia de vitamina B12 en comparación con el tratamiento intramuscular. Entonces, este estudio estableció que una vez que se hace el seguimiento para los pacientes del grupo oral contra los pacientes de la administración parenteral, los cambios de los índices hematológicos se fueron dando en un rastro temporal
de manera muy acorde para ambos tratamientos. Si nosotros vemos aquí, la corrección, por ejemplo, del volumen corpuscular era exactamente igual en el día 30, tanto para los pacientes que habían sido tratados con terapias parenterales, como con los pacientes que habían sido tratados con suplementación oral. Y así lo mismo, la corrección ya en el día 90 era idéntica. Lo mismo pasa para los leucocitos y para las plaquetas, ¿sí? Algo importante es que el nivel de hemoglobina la corrección se fue dando de manera gradual, pero siempre sin diferencia significativa entre ambos tratamientos. Por lo cual, estos investigadores dan pauta a que un tratamiento oral con complejo B es igual de efectivo que un tratamiento parenteral. Cabe mencionar que esto va a depender mucho del factor etiológico y de las correctas dosis empleadas en el tratamiento oral. Normalmente para el tratamiento de la deficiencia de ácido fólico se emplean dosis de 1 a 5 miligramos vía oral durante 3 a 4 meses. Esto es en lo que se logra la recuperación hematológica y existe remisión de la condición subyacente. Si esta no se ha identificado, pues la suplementación se puede dar de forma indefinida. El aporte de folatos en deficiencia de cobalamina puede exacerbar las alteraciones neurológicas si es que no se da una corrección de la deficiencia de vitamina B12 de manera homogénea o al mismo tiempo. Recordar que la dosis total de cianocobalamina que se administra, únicamente el 10% va a ser retenida. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo aporto 1000 microgramos de cianocobalamina oral o intramuscular, solo 100 de estos se van a mantener y van a ser distribuidos por la transcobalamina 2. Ajá. Por lo cual es que la dosis recomendada debe ser más o menos entre 5000 microgramos semanales durante al menos 14 días y posteriormente de manera semanal hasta cubrir los síntomas clínicos. Generalmente la respuesta hematológica suele ser rápida, con un incremento de reticulocitos en la primera semana y puede haber ya corrección como tal de los hallazgos megaloblásticos en un periodo de 6 a 8 semanas. ¿De acuerdo? Recuerden que existen estos estudios que han demostrado que el tratamiento oral a dosis altas, que esto significa dar más de 2 microgramos de suplementación oral al día, puede ser puede ser equivalente a otorgar un tratamiento parenteral con una dosis de 1000 microgramos diario y con los parámetros hematológicos con una adecuada corrección en el mismo lapso de tiempo. Es importante comentar que para nosotros poder dar un adecuado tratamiento, debemos sobre todo haber identificado el factor etiológico. Este factor etiológico va a requerir también de su resolución para poder determinar si la deficiencia de vitamina B o de folatos va a ser una deficiencia la cual nosotros podamos corregir de forma definitiva o si esta deficiencia va a requerir de un tratamiento de forma indefinida. Entonces, cabe mencionar que aquellos pacientes que se presentan con síntomas neurológicos requieren de un tratamiento agresivo. Normalmente este tratamiento agresivo es terapia parenteral, los primeros 7 días y posteriormente mantenimientos largos para buscar la resolución completa del cuadro neurológico. Actualmente sabemos que muchos alimentos han sido fortificados con folatos o en su presentación como ácido fólico y esto ha permitido disminuir mucho la incidencia de madurativo asociado tanto en la etapa gestante como en la etapa adulta. Bueno, como ven, esta entidad no es nada infrecuente, de hecho se presenta con bastante frecuencia en nuestros países y esto debe generar conciencia en que muchos pacientes que se presentan a los servicios de urgencia pueden tener de trasfondo deficiencia de alguno de estos componentes. Y lo mismo puede ocasionar exacerbación de sus patologías de base. Es importante también mencionar que el tratamiento se puede dar en un medio hospitalario o se puede dar de manera ambulatoria y esto va a depender de la agresividad o el cuadro clínico del paciente.
Recordar que el soporte transfusional deberá valorarse solo en pacientes que tengan síntomas neurológicos graves asociados al síndrome anémico o en aquellos que tengan o cursen con inestabilidad hemodinámica asociada a la anemia desarrollada por estas entidades. El tratamiento es relativamente sencillo, es relativamente económico, pero es muy importante dar seguimiento para establecer la cronicidad y la temporalidad de la resolución tanto de los hallazgos clínicos o los signos clínicos, los síntomas y de los hallazgos morfológicos y hematológicos. Bueno, sin más por el momento, este es lo que quería que revisáramos en cuanto al tema de anemias carenciales por deficiencia de vitamina B12 y folatos. Después habrá tiempo en una sesión conjunta virtual para responder preguntas relacionadas a estos temas. Quiero agradecer nuevamente la invitación y bueno, posteriormente continuaremos con el tema de anemias hemolíticas.